Y necesariamente en la parte teórica voy a ir mencionando un poco más adelante, porque tenemos a partir de las 5 notas, ¿no? Pero para poder introducirnos, es necesario que apague la luz o con esto se lo ve bien. Se ve bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, antes de hablar de la importancia del laboratorio en parasitología, vamos a mencionar claramente sobre qué son las infecciones o qué importancia han tenido las infecciones parasitarias. Por ejemplo, antes se refiere a algunos años atrás, en la cual cabalmente las infecciones parasitarias eran un problema de salud casi exclusivo en los llamados países en vías de desarrollo. Se cambió el término en alguna oportunidad. Los sociólogos, los antropólogos mencionaban claramente de los países subdesarrollados. No hay un país subdesarrollado. Actualmente podemos hablar de países en vía de desarrollo que no entran dentro de lo que viene a ser el grupo, por ejemplo, de los países desarrollados con todas las condiciones, donde existía una mala salubridad. No había agua potable, generalmente no había el alcantarillado, etc., ¿no? Sin embargo, en el transcurso de las últimas décadas, había un aumento notable de los viajes internacionales y despliegues, aquí puse muchas veces militares, pero también despliegues población civil, ¿no? En nuestro medio tal vez no lo vemos frecuentemente en Bolivia, ¿no? Sin embargo, hay una cosa, ustedes han visto que actualmente, paralelo 3B, adelante por favor. Hay alguien más que... Bueno, entonces lo que yo les decía, hablando en general, como ustedes verán, por ejemplo, en nuestro medio, tal vez no mucho, pero en el lapso de los últimos 4 o 5 años ha habido mayor ingreso de extranjeros, venezolanos, por ejemplo, y cubanos, ¿no? Hay de otros lugares también. Entonces, generalmente eso es lo que hablamos de la migración. Y mucha de esa migración está dada, por ejemplo, por misiones militares que van a países endémicos de enfermedades infecciosas, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces gran parte de ese grupo de migrantes o de población que va a otros países, en algún momento, por ejemplo, han sido formado parte de grupos militares que han llegado, ¿no? Con las misiones de paz, por ejemplo, que se llaman de la ONU, son formadas por diferentes grupos militares de diferentes países, ¿ya? Y entonces lo que se vio, por ejemplo, que en Estados Unidos y Europa comiencen a verse con mayor frecuencia infecciones parasitarias. No solamente ha ocurrido eso, sino también la vuelta o la migración, por ejemplo, latinoamericana a Estados Unidos. Sabemos que se ha aumentado en el curso de los últimos años, ¿no? Y eso está dado, por ejemplo, con una imagen que tengo, en la cual mostramos la frecuencia de vuelos que se presentan en el lapso de un día, 2 días, etc., en el mundo. Entonces también muchas veces el paciente se va a desplazar de África a América, de América a África, a Europa, etc. Entonces eso va a determinar claramente que se acompañe de o que lleve las infecciones, ¿no? En relación a las infecciones parasitarias, de forma muy resumida, de infección mundial, porque está estrechamente ligada a lo que es, ya, adelante, creo que tengo más de, ya, muy bien, después ver. Generalmente esto está ligado a lo que viene a ser, por ejemplo, la pobreza, ¿no? La pobreza trae generalmente la condición de que los grupos de población que se encuentran en zonas periféricas de las ciudades, ¿no? Entonces adquieren las enfermedades. Esto que pongo acá es un señor que está ya ahí directamente, ¿no? Y tiene todo lo que es restos de alimentos y todo lo que se refiere, ¿no? Directamente están ahí, ¿no? Y acá la población dispersa.
población rural donde generalmente se tiene que recorrer alguna distancia para poder llegar directamente a un centro de salud, etc., ¿no? Son condiciones que llevan al retorno. Es frecuente que podamos tomar en cuenta las cadenas epidemiológicas en las enfermedades parasitarias. También se pueden presentar en otro tipo de enfermedades. El agente causal, el parásito, la puerta de entrada del agente, por donde ingresa, si por vía oral, a través de la piel, etc. El modo de transmisión, eso para relación de cómo se transmite. ¿Ya? La puerta de entrada, volvemos a lo mismo, ¿sí? Y se forma un ciclo, la susceptibilidad del huésped. Hay que tomar en cuenta que muchas veces hay pacientes y personas que son mucho más susceptibles de enfermar en relación a otros. Hay grupos de población, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Generalmente ustedes deben ver cuando se mueven por muchos lugares o llegan a la universidad, que en muchos lugares, fuera por ejemplo, donde hay una actividad, por ejemplo, es muy frecuente donde se hace una construcción. Ahí afuera, por ejemplo, en la mañana hay una señora, un señor, pone una mesita, pone los alimentos y los vende a los constructores. Y los constructores se alimentan, muchos de ellos, es decir, no hay condiciones ideales, ¿no? Lo que muchos denominamos los comedores populares, que voy a hablar posteriormente en muchos de los casos. Entonces, y hay muchos que son susceptibles o no. De repente hay personas que van a ingerir alimento, está ligeramente el cambio de temperatura, no tiene una heladera, tiene a veces una conservadora, ¿no? Y entonces ya con el calor se contamina, pero muchos no enferman. Y va a depender de esto que después vamos a hablar algo. ¿Ya? Entonces, siempre se manejan muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermedades, hablaremos, por ejemplo, de prevalencia, incidencia, varias cosas. Sobre todo, la incidencia es el número de personas que se han enfermado recientemente de una enfermedad. Entonces, las incidencias de las infecciones parasitarias aumentan por el aumento de población de huéspedes con deficiencias inmunitarias. Normalmente todos, me incluyo yo, estamos con un sistema inmunológico activo, permanente, que trabaja las 24 horas del día. Pero hay algunos pacientes que van a tener una baja de defensa por diferentes circunstancias, como por ejemplo lo que ocurre en un caso pacientes que requieren un trasplante de órganos. Para eso justamente hay que, por un lado, disminuir o bajar un poquito la defensa con cierto tipo de medicamentos para evitar el rechazo. ¿Ya? La quimioterapia del cáncer. Los quimioterápicos generalmente van a actuar sobre las células inmaduras en forma muy general, que voy a describir. Entonces, baja la defensa. Por otro lado también, por ejemplo, la infección por VIH, ¿no? No es que ha disminuido, ni que sea, pero generalmente ahora ya está mucho más, ya sabemos un poco de la infección por VIH, se identifican los pacientes que son los positivos y muchas veces el positivo recibe un medicamento, un antirretroviral, que le permite mejorar la expectativa. Se ha avanzado mucho en los últimos años, entonces el paciente toma su vida normal, ¿no? Y también lo que es la baja de defensas de esa inmunidad, que puede ser una expresión de inmunidad mediada por células y humoral, permite que se reactiven los parásitos y que se produzca la enfermedad. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Ok. Muy bien. Ahora, en las infecciones parasitarias siempre, por ejemplo, se tiene que conocer esto como
a través de una palabra, la anamnesis. ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra anamnesis? ¿Sí? De la comunicación entre paciente y... Exactamente, de forma así. El término viene del griego, es la comunicación que inicialmente, o sea, entre paciente y médico, ¿no? El médico va a preguntar, va a ir, por ejemplo, indicando qué malestar tiene el paciente, qué síntomas, ¿no? Y eso es importante, por ejemplo, es un paso crítico para el diagnóstico preciso de una infección parasitaria. Se requiere conocimiento. Esto que está mostrando el globo terráqueo del mundo con la llama significa claramente de que se va conociendo. Yo ya tengo, el tenerlo acá, que es un simbolismo de que tengo mayor capacidad de poder conocer un poco la geografía, las condiciones ambientales en general en muchos países, ¿no? O también si llega una persona que viene de área rural, saber de dónde está viniendo y para poder estar familiarizado, por ejemplo, con muchos de los aspectos que vamos a ir aprendiendo, los ciclos de vida, los múltiples para esto, para poder realizar un diagnóstico y realizar un tratamiento. ¿Ya? Oye, doctor, Sí. una pregunta. Si un doctor acá, por ejemplo, se está familiarizado con los virus o infecciones que son endémicas de la zona, ¿cierto? Se puede enfocar un buen trabajo ante ellos, pero ¿y si viene un paciente que fue de vacaciones, por ejemplo, a África y trajo alguna enfermedad endémica de allá debido a los mosquitos? ¿Qué se hace en esos casos? Porque supongo que ha de ser un poco estresante al no saber o al no entender por primera vez qué es eso. Bueno, luego un caso que llegó. Bueno, por ejemplo, al averiguar, ¿no? Y si detectamos, que es lo que muchas veces es frecuente, ¿no? Pacientes, digamos, o personas que vienen a Bolivia, vienen a Brasil, que han vivido en África o se han infectado de la malaria, por ejemplo, o alguna otra enfermedad. Si en algún momento, por ejemplo, lo que viene una persona que se ha infectado de malaria, por ejemplo, por Plasmodium falciparum, que es más grave, pues cuando llega acá se hace el diagnóstico y lo que se hace lo que llama una denuncia obligatoria. ¿Qué significa? Significa que puedo yo agarrar, llamar al Servicio Departamental de Salud, al Departamento de Malaria, y decir, tengo un paciente con estas condiciones. Al paciente se lo tiende a identificar, aislar y realizar el tratamiento, ¿no? Para poder evitar que difunda, porque si yo llego de África, en Bolivia tenemos los vectores, tenemos los mosquitos anófeles y entonces, por ejemplo, se difunde. Y les voy a comentar un caso que ocurrió, por ejemplo, yo trabajo en la mañana en el centro. En una oportunidad llega un paciente, se solicita un análisis para malaria, febril, etcétera, sospechoso, bueno, perfectamente se hace el diagnóstico y tenía una infección por Plasmodium falciparum. Ya. Hasta ahí no había ningún problema. Pero resulta que el señor era un canadiense y que en el transcurso de la tarde iba a tomar un vuelo a La Paz. Y en La Paz iba a entrar a Copacabana. Periodo en el cual la condición del clima era un poco más cálido, ¿no? Entonces iba a viajar por La Paz. Entonces venía con el Plasmodium, viajaba allá, había los mosquitos y lo picaba y comenzaba a ver y se producía, por ejemplo, difusión de malaria por Plasmodium falciparum en un área habitualmente no endémica. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Simplemente, digamos, informamos, ¿no? Dirigimos al paciente donde tenía que ir, informamos a lo que es el Servicio Departamental de Salud y el Servicio Departamental de Salud lo identificó, le realizó el tratamiento y evitó que el señor se desplace más allá de Santa Cruz, ¿no? De todos modos, eso llegó también a información del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud contacta con nosotros y entonces se le explica de que el paciente venía de tal lugar, fue aislado,
se inició su tratamiento en que no se iba a mover más allá de la ciudad, ¿no? Porque acá se hace el tratamiento, se identifican pacientes de malaria por falciparum que provienen, por ejemplo, en el momento de otro departamento, de Nipando, o también en el momento, por ejemplo, de la frontera con Brasil, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer una identificación, ¿no? Y se habla de denuncia obligatoria. Si un paciente viene, por ejemplo, con alguna otra infección, ¿no? La otra infección parasitarias mayormente no hay problema. Tiene un Chagas, tiene una leishmaniasis, no se informará, pero de todos modos no representa mayormente un problema. Salvo que vaya a una endémica. Si el paciente con leishmania va a la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz, en la misma ciudad, no hay transmisión. Tiene que haber más en una área fuera del departamento, los Yungas, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay mayor problema. No sé si llegó a eso para poder tomar en cuenta. Y para eso está esta parte, ¿no? Cuando en algún momento también, por ejemplo, en otra circunstancia, cuando comenzó el año 2009, tuvimos lo que es la epidemia de influenza H1N1, que es lo que se hizo. Los 3 primeros pacientes se los diagnosticaron y se los aisló, pero sin embargo ya estaba circulando en el departamento, por eso que también, digamos, fue prácticamente explosiva la diseminación. Ahora, ¿qué es lo que normalmente, nosotros vamos a hacer más adelante, qué es lo que ocurre para tomar en cuenta la importancia del laboratorio clínico en la infección parasitaria? Cuando el paciente presenta una palabra, un malestar, una dolencia, creo que la dolencia viene del portugués, ¿no? Pero yo utilicé la palabra. Acude a la consulta médica, ¿no? Y entonces el médico, ¿qué es lo que hace? Lo que es de momento un interrogatorio, una anamnesis, cuando le ha comenzado, qué síntomas tiene, etcétera, para poder ir elaborando un diagnóstico preventivo. Y en la siguiente diapositiva está acá, ¿no? El interrogatorio de la historia clínica, por ejemplo, comprende, por ejemplo, aquí puse historia clínica respiratoria como un ejemplo, ¿no? La identificación. Tenemos que saber de dónde viene el paciente, ¿no? El motivo de la consulta, por fiebre, aumento de las evacuaciones, algún malestar general, etcétera, alguna lesión en una parte del organismo, etcétera, ¿no? El hábito psicobiológico. Si la persona, por ejemplo, tiene algún hábito, si es fumador, si consume habitualmente bebidas alcohólicas, actualmente se toma en cuenta también muchas veces si la persona habitualmente mastica coca. ¿Ya? ¿Y eso por qué voy a explicar? Porque muchas veces al masticar la coca, entonces que la palabra viene del término aplicado en Bolivia, el acuicar, ¿no? Ven muchas veces que se mete en un bolo acá, ¿no? Y está, no sé cómo antes ya toda la parte de la mejilla está hinchada, ¿no? Y trabajan así, como que también va a eso, ¿no? Entonces, eso muchas veces determina un cambio en el epitelio. Hay algunos estudios que, por ejemplo, que se han visto que el problema de cáncer, ¿no? Está relacionado con eso, ¿no? O sea, en algunos casos principales. El antecedente personal y familiar, si en la familia hay un otro tipo de enfermedad. Un examen funcional, ¿no? Funcional en general y un examen físico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Okay. La enfermedad actual, inicio y evolución de los síntomas, investigar factores desencadenantes, por qué el paciente tuvo esto, concomitantes y atenuantes. Muchas veces, aquí voy a utilizar algo, muchas veces el paciente, ¿qué es lo que hace? Generalmente realiza un tratamiento empírico. Aunque muchas veces se utiliza la palabra empírico cuando de repente yo tengo un paciente y antes de hacer los análisis no lo puedo lograr decir esperemos los análisis del laboratorio, sino directamente ya le doy una medicación de acuerdo a un protocolo. Pero a veces utilizan mucho, va a encontrarse también en algún momento más adelante,
en lo que son consumidores de esta hierbita, este producto. Entonces muchas veces tenemos eso. Y que el vecino me indicó para el tratamiento, igual lo utilizo. Entonces, volviendo atrás, cuando se ha hecho el examen de laboratorio, cuando se ha hecho el examen clínico o de sospecha, para confirmar el diagnóstico, el médico, para hablar ya de la importancia del laboratorio clínico en las infecciones parasitarias, entonces solicita una prueba de auxiliar, una prueba de laboratorio, y hace una orden médica. La médica menciona qué es lo que cabalmente va a realizar el paciente. ¿Ya? Eso es para confirmar sus sospechas. Siempre más adelante, con el tiempo, van a aprender. O sea, cuando se examina a un paciente, o si toma contacto con el paciente, ya voy a elaborar una sospecha. Hay pacientes complicados, donde uno sospecha una cosa, hasta 2 o 3 diagnósticos, y muchas veces no llegamos. Es complicado, pero eso va, no. El aprender todos los procedimientos clínicos, quirúrgicos, el aprender sobre las enfermedades no va a facilitar. El paciente acude al laboratorio, y en el laboratorio el laboratorista toma la muestra. En este caso una muestra de sangre. Y el laboratorio realiza el examen de las pruebas laboratoriales y elabora un informe. Muchas veces se utiliza microscopio, esto va conectado a una pantalla en algún momento para mostrar, por ejemplo, algún tipo de desarrollo. El laboratorio le da al paciente, o el paciente recoge el examen, ¿no? Y el laboratorio interpreta ya, o sea, el bioquímico va a interpretar, para saber si encontró un parásito, si encontró una bacteria, por decir, y pasa al médico. En esta imagen, por ejemplo, el médico confirma el diagnóstico para dar el tratamiento correspondiente, realizar prevención y control. En esta imagen, que no le he cambiado, es que el médico está explicando a la mamá y el niño está mirando a la mamá del problema que tiene él, ¿no? Y realiza el tratamiento, la prevención y control. Muchas veces la prevención tiene que estar dirigida a todo el entorno familiar, ¿no? No es que, por ejemplo, digamos, hay un paciente, se enfermó de un parásito, ¿no? Lo curé, no. Hay que ver, y en un caso se hace también una profilaxis a todo el entorno familiar para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿no? Ahora, normalmente el laboratorio va a utilizar muestras biológicas para estudiar las enfermedades parasitarias. Entonces, primeramente, en algún momento, no sé si ya mencioné, pero les voy a volver a mencionar, es frecuente que yo pueda, o sea, hablar de restos intestinales, lombrices, ¿no? Gusanos, que después nosotros llamamos, a cambiar el término, no voy a decir las lombrices, voy a hablar de parásito intestinal, voy a hablar del mintos, nematelmintos, protozoarios, etc. Es diferente, ¿ya? Entonces, para esto se utiliza la materia fecal, resultante de la muestra de heces, que es resultante del catabolismo normal, ¿no? El paciente siempre elimina. Entonces, si tengo parásitos intestinales, necesariamente tengo que tomar una muestra de heces. Permite la búsqueda de enteroparásitos, parásitos intestinales, y permite la búsqueda de formas de reproducción. Hace algunos años, hasta puedo decir 20 o 30 años, era frecuente que muchas veces el paciente o la mamá de un niño, por ejemplo, cuando el niño expulsaba un parásito adulto, lo colocaba en un frasco y lo llevaba al laboratorio para la identificación. Con el tiempo, felizmente, en muchos países, en nuestro país también, se ha hecho mucho más la administración de antiparasitarios, estudios, etc. De modo que lo que se va a identificar son formas de reproducción, huevos, larvas y quistes. En el desarrollo de los temas,
vamos a ver cabalmente que voy a hablar en algún momento de los ciclos biológicos, cómo se producen los huevos, cómo infectan al hombre o las larvas, ¿no? Y vamos a poner ejemplos. Entonces, el laboratorio va a identificar las formas ovaladas, redondeadas, el número de membranas. Muchas veces nosotros vamos a ir explicando las formas parasitarias, las características que vamos a llamar. Y esas características van a permitirnos identificar la forma, identificar de qué se trata, y generalmente muchas veces en los exámenes vamos a poner las características de un parásito, como puede ser, por ejemplo, la forma, ovalado, redondeado, alargado, ¿no? El color, qué color lo vemos, y también, por ejemplo, el número de membranas, tiene 2, tiene 3, vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto que ven acá son los quistes. Generalmente, estos son, por ejemplo, los parásitos. Los gusanos intestinales siempre vamos a encontrar dos formas: parásitos adultos machos y parásitos adultos hembras. Los parásitos adultos machos fecundan a las hembras, una reproducción sexual. La hembra desarrolla y madura los huevos, ¿ya? Y los quistes, ¿de dónde resultan? De parásitos unicelulares. Unicelular se divide en dos, generalmente, y a partir de, hay una división binaria, y ahí se obtienen las otras formas, ¿ya? Hasta aquí está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Los parásitos unicelulares se dividen en dos? Claro, realmente lo que pasa es que cuando se multiplican se van a dividir en dos, división binaria. A partir de una célula original van a resultar dos formas. A partir de muchas veces se divide, por ejemplo, divide el núcleo y se rodea del citoplasma y obtenemos de 1, 4 a 8, ¿no? Entonces eso vamos a explicar conforme vayamos avanzando, ¿no? Ahora, hemos hablado de esos, pero también podemos tener parásitos en la sangre. Frecuentemente, en Chagas agudos. ¿Alguien ha escuchado de Chagas? Sí. Seguramente en algún momento lo he explicado, ¿no? Y el Chagas es una enfermedad que está presente en nuestro medio. Y generalmente, por ejemplo, muchas veces en los niños pequeños existe lo que es el Chagas agudo, ¿ya? Y entonces para eso se hace un examen fresco para la búsqueda de parásitos mediante métodos de concentración. ¿Qué significa? Que yo tengo que concentrar, porque así directamente, y para eso estoy tomando un ejemplo que es el tubo capilar. Más adelante vamos a hablar sobre el tema. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se agarra y se carga, por ejemplo, un tubo, ¿no?, con sangre, se obtiene del niño. ¿Por qué el tubo capilar? Porque generalmente un niño pequeño, recién nacido, al cual le voy a diagnosticar Chagas, no le puedo sacar mucha sangre. Los pediatras, por ejemplo, afirman de que es importante, por ejemplo, que actualmente en laboratorios se utilizan, micropipetas que me permiten tomar menor cantidad de muestra, puedo obtener menor cantidad de muestra y trabajar con microlitros. 50 microlitros, 100 microlitros, 200 microlitros, una pequeña cantidad. En este caso, generalmente se toma un tubo. Hay dos formas, una del cual, por ejemplo, se puede tomar en un tubo capilar, se centrifuga y obtenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma, ¿no? Y luego, alguna vez se menciona que se puede cortar y colocar la gota de sangre para identificar tripanosomosis. En otra forma, el tubo capilar se coloca en un soporte vidrio, hay una forma, y directamente se lleva al microscopio y se observa para identificar Chagas agudas, ¿no? Y también en caso de Chagas jóvenes. Lo que mencioné hace un momento. Un momento también, por ejemplo, en la sangre voy a teñir y voy a identificar los parásitos del plasmodium, de la malaria. Voy a hacer la técnica que se llama la coloración de la gota gruesa propiamente dicha y voy a identificar cualquiera de las especies. Y para eso voy a buscar, por ejemplo, los parásitos, y acá tenemos
por un lado, los diferentes estadios morfológicos. Más adelante, cuando hablemos de malaria, vamos a hablar de los diferentes estadios morfológicos. Y generalmente, en algunos casos, se va observando al microscopio las formas morfológicas de la malaria. ¿Ya? En este caso tenemos un gametocisto. ¿Está claro hasta aquí? Ok. Ya. Pero también, a muchos de ustedes seguramente le han hecho en algún momento, les tomó una muestra, o han identificado frente a alguien que se ha enfermado de dengue, por ejemplo, la tomó de sangre, ¿no? No es que estoy mezclando, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, muchas veces en la misma sangre, otro procedimiento, voy a obtener el suero. En el suero vamos a obtener proteínas que van a identificar los anticuerpos frente a determinado tipo de enfermedad. ¿Por qué menciono acá Trypanosoma cruzi y toxoplasma? Y en la anterior diapositiva hablé de Trypanosoma cruzi, por lo siguiente. En la etapa aguda, yo tengo que detectar al parásito circulante en un niño pequeño. En la otra etapa, porque Charles tiene una etapa indeterminada y una etapa latente y una etapa crónica. En la etapa latente, los parásitos disminuyen la sangre, pero aumentan los anticuerpos. Una persona de 20-25 años se enfermó de Chagas agudo, de niño, pasó el cuadro y de repente recurre y se le detecta generalmente al paciente cuando tiene unos 35-40 años, por ejemplo, o menos. Entonces ahí detectamos los anticuerpos a través de las pruebas, por ejemplo, de anticuerpos, lo que llama la inmunidad humoral, ¿no? El individuo, acá en este esquema, está constantemente, va a estar en contacto, va a estar expuesto a las infecciones parasitarias y va a liberar las inmunoglobulinas. Posteriormente, se realiza, por ejemplo, un diagnóstico inmunológico, donde se detectan cabalmente, esto es, por ejemplo, una placa para poder detectar los anticuerpos, ¿no? Para, en este ejemplo, sería para la enfermedad de Chagas, ¿no? De todos modos, también en algún momento se utiliza lo que es el PCR. ¿Alguien escuchó alguna vez del PCR? La reacción en cadena de la polimerasa, que permite detectar mucho, se ha hablado el 2020, 2021, ¿no? Cuando teníamos la pandemia, ¿no? Entonces salían el responsable del desarrollo humano del CEDES, ¿no? Y el doctor Urenda, y también salía el doctor Torres, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de tantos casos. Entonces el PCR es una técnica para ampliación del ácido nucleico, ¿no? Ampliación del ácido nucleico, y también se emplea para el diagnóstico de enfermedades parasitarias, ¿no? Entonces, son métodos que permiten llegar al diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Eso en sangre. Ahora, ¿qué pasa con la presencia de parásitos localizados en el sistema urinario, principalmente en la vejiga? Entonces, hay la localización de parásitos en las venas vesicales de la vejiga, especialmente uno que recibe el nombre del esquistosoma hematóbico. Esta es la forma del huevo que después nosotros vamos a identificar en el microscopio. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? En la orina. O sea, hace un procedimiento, se concentra, etcétera, y se identifica la muestra. Lo que estoy volviendo a recalcar, estoy hablando de las muestras biológicas para el estudio de parásitos. ¿Ya? Muy bien. Esto no tendría que estar acá, que no lo quiero borrar. Muy bien. Pero también tenemos en el organismo, o alguna vez, el organismo va a estar sujeto a una infección de un grupo de amebas, las llamadas amebas de vida libre. Las llaman así porque desarrollan en lugares donde se reúne agua, estanques, depósitos de agua, etc. Como no es lo mismo que las clásicas piscinas, o sea, no la clásica, las piscinas, por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Generalmente lo que ocurre
es que haya una limpieza, cloro, se pone cloro, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente saber el sistema nervioso central se puede encontrar, por ejemplo, la Naegleria. ¿Dónde se va a estudiar? Justamente a partir de lo que viene a ser en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también hay infecciones por parásitos, ¿no? En los cuales cabalmente van a producir, eso es una úlcera, ¿no? Entonces, en piel y tejido, las úlceras producían por la acción de los parásitos. Entonces, esas úlceras vamos a diagnosticar las infecciones parasitarias, ¿no? Y acá tengo un ejemplo en el diagnóstico del raspado del borde de la lesión, el cultivo, ¿no? Y la intradermoreacción de Montenegro, ¿no? Acá mezclado, pues después voy a hablar en el momento del cultivo o de lo que viene a ser la intradermoreacción de Montenegro. Voy a ver un momentito, que es porque si no es algo urgente de alguna. Ok, entonces, ¿está claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Pero hay veces que yo tengo que penetrar un poco en la piel. Bueno, en la parte, entonces sacar una biopsia, una porción de tejido, hacer toda una fase de tratamiento de la muestra y tomar la coloración. Por ejemplo, acá estoy hablando de leishmaniasis oncocercosis, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Cada procedimiento va a variar según el caso. Claro, va a variar un poco en cuanto a la relación del procedimiento, ¿no? Lo que después nosotros vamos a hacer, que probablemente en la próxima semana voy a hacer ya viendo que ya el grupo parece más completo, si es que no aparece uno otro